¿Y si lo que llamaste final era en realidad el punto exacto donde Dios empieza lo nuevo en tu vida? Tal vez perdiste años, oportunidades, relaciones, y te quedaste con esa sensación de ya fue. Pero mírame un segundo. El cielo no ha cerrado tu caso. Hoy vamos a caminar por promesas vivas, restitución de años, doble porción, honra en lugar de vergüenza, camino en el desierto, ríos en la soledad, alma restaurada, mente renovada, tiempo perfecto, vida abundante, armadura para resistir, hasta escuchar al que está en el trono decir, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe ahora mismo en los comentarios o dilo en voz alta donde estés. Señor, me preparo para la bendición más grande. Restituyes mis años y haces nuevas todas las cosas. Dios te restituye los años y multiplica lo que perdiste. Has habido momentos en los que sentiste que todo se perdió. Relaciones, oportunidades, sueños que parecían marchitos por el paso del tiempo o por errores del pasado. Pero mira lo que dice Dios en Joel 2, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No dice, te devolveré lo que perdiste, sino los años. Eso es mucho más profundo. Significa que el Señor no solo puede restaurar lo material, sino también el tiempo, la paz, la esperanza y hasta la inocencia del corazón. Cada lágrima que derramaste, cada noche en la que pensaste que todo estaba acabado, puede ser transformada en fruto. A veces, las langostas de la vida no tienen patas, sino nombres: ansiedad, culpa, soledad, quiebra, desamor. Son esas etapas donde sentiste que nada florecía, pero cuando las nombras, ya no te dominan. Al reconocer lo que te robó la paz, abres la puerta para que Dios entre a tu historia y redima lo que el enemigo intentó destruir. No se trata de negar lo vivido, sino de dejar que el amor de Dios reescriba cada capítulo desde su gracia. Y justo ahí aparece la promesa: os restituiré los años. Es como si el cielo interrumpiera la resignación del ya fue con una declaración poderosa: aún no he terminado contigo. Lo que pensabas que era el final, para Dios es el inicio de una nueva temporada. Él no solo quiere devolverte cosas, quiere devolverte propósito. Quiere que recuperes tu identidad, tu fe, tu capacidad de soñar. Su restitución no es un simple reembolso, es multiplicación con sentido. Creer en esta promesa es un acto valiente, porque la fe se mantiene firme incluso cuando el campo sigue vacío. Tal vez hoy no ves el fruto, pero Dios ya está trabajando bajo tierra, preparando raíces que sostendrán una cosecha abundante. Por eso, soltar la queja es un paso de fe. Es decir, Señor, aunque no vea, confío. Cada vez que eliges agradecer en vez de lamentarte, estás preparando el terreno para lo nuevo. Dios también ordena mientras tú te ordenas por dentro. No puedes recibir algo nuevo con las manos llenas de resentimiento o culpa. Por eso, parte del proceso de restitución es soltar aquello que contamina el alma. Deja el rencor. Perdona. Deja que la gracia limpie tus heridas. La fe verdadera no se mide por lo que esperas, sino por lo que estás dispuesto a dejar atrás mientras confías. Este pasaje también nos revela algo esencial de quién es Dios. Él es el Señor del tiempo. Solo Él puede prometerte años y no solo cosas, porque mientras nosotros contamos días, Él restaura temporadas completas. Las orugas y langostas representan pérdidas en diferentes etapas: niñez, juventud, adultez. Pero su poder alcanza cada una de ellas. No importa cuán lejos sientas que estás de tu mejor versión, Él puede llegar ahí. Dios no solo empata la historia, la transforma. Cuando Él multiplica, lo hace con propósito. No devuelve igual, devuelve mejor. De la escasez pasas a la abundancia, del no tengo al me sacié y alabé el nombre de Jehová.
porque al final la restitución no es para enorgullecerte, sino para glorificar a aquel que hizo maravillas contigo. Y este proceso también revela quién eres tú. No eres tus pérdidas, no eres tu pasado, eres hijo, eres hija en proceso de restitución. El valor de tu vida no depende del campo, sino del dueño del campo. Si algo se secó, Él puede volver a hacerlo florecer. Cuando asumes esa identidad, ya no vives desde la culpa, sino desde la esperanza. Pasas de ser víctima a testigo de la fidelidad de Dios. Esperar duele, pero forma. Cada día de silencio es una oportunidad para fortalecer el carácter. Dios talla en lo oculto lo que luego mostrará en público. Aprende a buscar su presencia antes que su respuesta. Porque cuando llegue el kairos, el tiempo oportuno, todo se acelerará. Las puertas que estaban cerradas se abrirán sin que tengas que forzarlas. Cuando Dios devuelve, multiplica. Cuando todo parece perdido, cuando la vida se desmorona y el dolor parece no tener fin, recuerda a Job. Este hombre lo tuvo todo y en un abrir y cerrar de ojos lo perdió todo. Familia, salud, bienes, reputación. Su valle fue largo, oscuro y lleno de preguntas sin respuesta. Y aún así, en medio de esa tormenta, Dios estaba obrando. Tal vez tú también has pasado por una temporada donde sentiste que las pérdidas eran encadenadas, una tras otra, como si el suelo desapareciera bajo tus pies. Pero déjame decirte algo. Lo que para ti fue ruina, para Dios es terreno fértil donde nacerá la doble bendición. Job pudo haberse quedado atrapado en la amargura. Tenía razones para hacerlo. Fue juzgado, incomprendido y señalado por quienes se suponía que debían apoyarlo. Pero hubo un momento decisivo que cambió todo, cuando Job oró por sus amigos. No cuando reclamó justicia, no cuando exigió respuestas, sino cuando decidió interceder por otros. Esa oración fue el punto de quiebre. El texto dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Notas eso? La restauración comenzó cuando su mirada dejó de girar en torno a sí mismo. La intercesión rompió el ciclo del yo y abrió el cielo. Porque cuando oras por otros, especialmente por quienes te hirieron, algo poderoso sucede. El resentimiento suelta su control, el corazón se limpia y el alma se vuelve tierra buena para recibir lo nuevo. Job descubrió que perdonar y bendecir a otros era el puente hacia su restitución. Quizá tú también necesitas ese paso, dejar de cargar el rencor, soltar la necesidad de tener la razón, y simplemente orar, no por lo que sientes, sino por obediencia. Esa obediencia abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Y aquí viene lo más hermoso. Dios no solo le devolvió lo que perdió, lo multiplicó al doble. Cuando Dios devuelve, multiplica. No empata el marcador, lo cambia completamente. Job recibió el doble de todo, pero no solo en lo material. Su mayor bendición fue la honra restaurada, su propósito renovado y su relación íntima con Dios más profunda que nunca. A veces pensamos que la restitución será solo dinero o salud, pero el doble de Dios también significa paz, madurez, sabiduría y relaciones sanas. Ahora bien, esa doble porción no llega a un corazón herido, sino sanado. Por eso el proceso de Job fue tan largo. No era solo una prueba de resistencia, sino de refinamiento. Dios estaba formando en él un carácter que pudiera sostener la abundancia sin perder la humildad. En esa escuela del dolor, Job pasó de ser víctima a sacerdote. Ministró desde su herida y al hacerlo se convirtió en instrumento de restauración para otros. Tal vez tú estás siendo preparado del mismo modo. Dios no desperdicia una lágrima. Todo lo que viviste te está capacitando para consolar a otros. El tiempo de espera también tiene sentido. A veces creemos que el silencio de Dios es ausencia, pero en realidad es taller. En esos momentos donde no escuchas nada,
Él está trabajando tu interior, ajustando tu capacidad antes de darte la cantidad. No se trata solo de recibir más, sino de estar listo para administrar mejor. Cuando llegue tu doble, tendrás paz, nuevas oportunidades y relaciones alineadas al propósito. Serán señales de que el proceso cumplió su objetivo. Vergüenza cambiada por doble honra. ¿Alguna vez sentiste el peso de la vergüenza? Esa sensación que te hace bajar la cabeza, que te susurra que no mereces una nueva oportunidad, que te recuerda lo que hiciste o lo que perdiste. Todos, en algún punto, hemos estado ahí, pero fíjate lo que dice Isaías 61. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¡Qué poderosa promesa! Dios no solo quita la vergüenza, la reemplaza por honra. No solo restaura, multiplica. No solo te limpia, te viste con nueva identidad. La vergüenza es una sombra que distorsiona cómo te ves y cómo crees que Dios te ve. Es ese filtro que te hace pensar que tu error te define. Pero déjame decirte algo, tu pasado no determina tu valor, solo la voz de Dios lo hace. Y cuando Él habla, no lo hace para recordarte tus fracasos, sino para recordarte quién eres en su propósito. En Cristo no eres el que falló, eres el que fue redimido. No eres la que perdió, eres la que será honrada. Esa es la esencia del intercambio divino. Donde hubo confusión, llega claridad. Donde hubo deshonra, florece el gozo. La honra, según Dios, no tiene que ver con aplausos humanos o reconocimiento público. Es algo mucho más profundo. Es su aprobación sobre tu vida. Es cuando el cielo dice, estoy complacido contigo. Es cuando Él levanta tu nombre, no para inflar tu ego, sino para cumplir su propósito en ti. Dios honra a quien se mantiene fiel, incluso en silencio. Cuando sigues obedeciendo aunque nadie te vea, estás preparando el terreno para que la honra divina te encuentre. Y cuando llegue, entenderás que fue su mano, no la tuya, la que te levantó. Isaías dice también que poseerán sus tierras. Es una forma poética de decir que recuperarás lo que parecía perdido. Tu herencia no es solo material, son áreas de tu vida que volverán a florecer. Territorios como tu familia, tu propósito, tus finanzas, tu ministerio. Dios te hace volver a plantar donde solo había ruinas, y ese acto no es simbólico, es real. Donde lloraste, vas a reír. Donde fuiste rechazado, te recibirán. Donde te cerraron puertas, Dios abrirá nuevas. Tu historia no se queda en el estigma, sino que se reescribe con propósito. Quizás hubo una época donde tu nombre se asociaba con vergüenza, con caída o con pérdida, pero llega el momento en que la gracia toma el lápiz. Lo que antes te definía como la divorciada, el fracasado, la que se equivocó, será reemplazado por palabras nuevas: redimido, restaurada, hija del Rey. La vergüenza pierde su poder cuando te miras desde la verdad. Y esa verdad es Cristo en ti, recordándote que ya no eres lo que hiciste, sino lo que Él hizo por ti. El gozo que Dios promete no es una emoción pasajera. No se trata de euforia momentánea, sino de estabilidad interior. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de saber que ya no vives en deuda con tu pasado. Cuando entiendes quién eres en Dios, puedes servir sin miedo, amar sin reservas y sonreír sin máscaras. Esa libertad es el verdadero sello de la honra divina. Dios quiere vestirte con nuevas ropas, las vestiduras de salvación que Isaías menciona más adelante. Antes de cambiar tu entorno, Él cambia tu identidad. Te invita a hablarte como Él te habla: hijo, hija, heredero, amada, perdonado. Para eso, tienes que renunciar a las etiquetas que el mundo te puso. No eres tu error, ni tu enfermedad, ni tu fracaso. Habla en fe. Soy quien Dios dice que soy.
Nómbrate según la promesa, no según el pasado. Del llanto a la cosecha. A veces la vida te pone en ese punto donde sigues caminando, pero con lágrimas en los ojos. No porque no tengas fe, sino porque la fe duele cuando tienes que seguir sin ver resultados. El Salmo dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Qué frase tan poderosa. Significa que Dios no ignora tus lágrimas, las convierte en riego para tu semilla. Cada decisión buena que tomas en medio del cansancio, cada acto de obediencia cuando no hay ánimo, es una semilla preciosa que Él ve y que no quedará sin fruto. Tus lágrimas no debilitan tu fe, la fortalecen. No son un estorbo, son la evidencia de que sigues creyendo aun cuando el corazón tiembla. El salmista nos da una promesa agrícola. Donde hubo dolor, habrá cosecha. Nada de lo que siembras desde la fe se pierde. Puede que hoy no veas brotes, puede que el terreno parezca seco, pero debajo de la tierra algo está ocurriendo. Dios está preparando la germinación de un propósito mayor. La cosecha no llega por casualidad, llega por perseverar, por seguir andando y llorando, como dice el texto. Y eso, aunque suene poético, es profundamente real. Hay días en que caminar se siente como arrastrarse, pero Dios no te pide velocidad, te pide constancia. Él no premia el espectáculo, premia la fidelidad silenciosa de quien no se rinde. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¡Qué detalle tan tierno! El salmista no dice que el sembrador va riendo o cantando, dice que va llorando, pero sigue andando. Ese es el corazón de la perseverancia, moverse hacia adelante aunque el alma esté rota. Si sigues caminando, estás obedeciendo. Y esas pequeñas acciones, esa oración corta que haces al final del día, ese mensaje de perdón que te cuesta enviar, esa diligencia que repites sin ver fruto, son tus semillas. No las subestimes. Cada una cuenta. Cada una tiene un peso eterno. El secreto está en entender que el llanto no se opone al gozo, es parte de su proceso. En el reino de Dios, el tiempo y la fidelidad siempre se combinan para dar fruto. No hay cosecha sin estaciones, y el gozo que llega después no tapa el dolor, lo transforma. Dios no borra lo vivido, lo redime. Un día mirarás atrás y verás que todo ese esfuerzo, esas lágrimas, esa espera, tenían sentido. Porque el que vuelve con regocijo trae sus gavillas, es decir, su cosecha visible. La gracia no se queda en lo invisible. Cuando Dios cumple, lo hace delante de todos. Tu testimonio será evidencia viva de su fidelidad, inspiración para otros que aún siembran en silencio. Pero hay algo esencial: proteger tu siembra. En tiempos de espera, las comparaciones son trampas. Miras el campo del otro y parece floreciente mientras el tuyo está vacío. Pero recuerda, cada terreno tiene su estación. El desierto no es desvío, es proceso. No abandones el surco que Dios te dio. En cambio, riega tu semilla con su palabra. Declara las promesas cada mañana como quien riega con esperanza. Aunque no veas todavía, confiesa lo que crees, que habrá cosecha, que Dios no olvida, que tu siembra no es en vano. Caminar con esperanza no es quedarse quieto esperando milagros, es tener una esperanza activa. Significa avanzar, aunque sea poco a poco, con ritmo santo, un paso por día, una pequeña acción de fe. No midas tu éxito por lo grande o visible, sino por la fidelidad diaria. Evalúate no por fama, sino por obediencia. Y en ese caminar, aprende a agradecer anticipadamente. La gratitud adelanta tu gozo. Cuando agradeces antes de ver, entrenas tu corazón para percibir la obra de Dios en los detalles. Dios abre camino donde no lo hay. Hay momentos en la vida en los que te sientes en medio del desierto. No ves salida, no hay caminos marcados y el horizonte parece seco. Todo se vuelve rutina, silencioso, repetitivo. Es ese punto donde el alma suspira y dice: nada cambiará,
Pero justo ahí, cuando sientes que ya no hay dirección posible, aparece la voz de Dios diciendo: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz». ¡Qué frase tan poderosa! Dios no dice «quizás lo haré», dice «yo hago». Está en presente. Él ya está obrando, incluso antes de que tus ojos lo vean. La fe no comienza cuando el milagro se manifiesta, sino cuando reconoces que Dios empezó algo nuevo, aunque todavía no lo entiendas. Esa es la esencia del mensaje de Isaías. Dios promete abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Dos imágenes que desafían la lógica. Un camino no debería existir en medio de la arena, ni un río en un lugar árido. Pero Dios no necesita condiciones favorables para obrar. Él crea condiciones nuevas. Cuando todo parece cerrado, Él abre paso. Y cuando crees que no queda nada por fluir, Él hace brotar agua donde antes solo había sequía. Eso es lo que Él hace, transforma lo imposible en testimonio. El camino en el desierto representa dirección en medio de la confusión. ¿Alguna vez has sentido que tus decisiones no llevan a ninguna parte? Dios puede traer claridad donde antes había ruido. Puede mostrarte oportunidades que no viste, contactos que parecen casuales, pero son respuestas, ideas frescas que abren puertas. Él no solo cambia tu entorno, cambia tu enfoque. Cuando permites que Él te guíe, descubres que siempre hubo una senda, solo que no la reconocías. A veces, el mapa no se revela completo porque Dios quiere que aprendas a seguir su voz paso a paso. Y los ríos en la soledad. ¡Qué imagen más hermosa! Un río no solo refresca, también alimenta, da vida, conecta territorios. Así obra Dios. Trae provisión donde creías que no había recursos. En tu soledad, Él no solo te acompaña, te restaura. De la nada puede hacer fluir paz, creatividad, descanso, incluso favor inesperado. Donde antes había cansancio, comienza a correr un río de gracia. Es su manera de recordarte que, aunque todo a tu alrededor parezca árido, dentro de ti hay una fuente viva que no se seca, su espíritu. Esto revela quién es Él, un Dios pionero. No sigue caminos ya hechos, los crea. Abre sendas donde nadie más ha pasado. No depende del clima ni de las circunstancias, depende de su palabra. Cuando Él decide hacer algo nuevo, nada puede detenerlo. Pero también es un Dios sustentador. No solo abre el camino, lo mantiene. Si te dio una promesa, te dará también la fuerza para caminarla. Él no inicia lo que no planea sostener. Esa fidelidad es el agua que mantiene viva la semilla que plantó en ti. Pero este versículo también revela algo de nosotros. Dios pregunta: ¿no la conoceréis? Es decir, ¿no lo notarás? Él está haciendo algo nuevo, pero te invita a percibirlo, a entrenar tu corazón para detectar las señales. A veces esperamos lo sobrenatural en grande y no vemos lo nuevo en lo pequeño. Ese amigo que llega justo a tiempo, esa oportunidad que parecía simple, ese cambio interior que no sabías explicar, todo eso son indicios de lo nuevo que Dios está trayendo. La fe se nutre de detalles, y para caminar hacia eso nuevo necesitas disponibilidad. No basta con reconocerlo, hay que soltar lo viejo, cambiar hábitos, rutinas, pensamientos que ya no sirven para el lugar al que Dios te lleva. Lo nuevo requiere espacio, y muchas veces dejar atrás atajos y formas antiguas es la manera de prepararte para sostener la bendición. Dios no quiere darte algo grande en manos cansadas de controlar. Quiere entregártelo en un corazón dispuesto a confiar. Regresa a la fortaleza. Hoy Dios te da el doble. Hay personas que viven prisioneras del miedo, de la culpa o del pasado. Cadenas invisibles que roban la paz y apagan la fe. Pero fíjate lo que dice Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¡Qué contraste tan hermoso! Dios no te llama prisionero del error ni de la tristeza, te llama prisionero de esperanza, te cambia el nombre.
Donde otros solo ven ruinas, Él ve a alguien que todavía puede creer. Donde parece que ya no hay salida, Él declara: hoy mismo te anuncio doble restauración. Es como si el cielo dijera: no ha terminado, vuelve al refugio. Lo que perdiste te será devuelto multiplicado. Esa fortaleza no es un castillo físico, es la presencia de Dios. Es el lugar donde tu alma se calma, donde el caos deja de tener voz y la fe vuelve a respirar. Volver a la fortaleza no es huir de la realidad, es encontrar el punto donde tu espíritu se alinea con la verdad. Ahí se apagan las voces del temor, la ansiedad, la comparación, y solo queda la voz del Padre que dice: confía, yo sigo aquí. Cuando decides refugiarte en Él, algo cambia internamente. No se trata de negar lo que duele, sino de confiar en quien puede redimirlo todo. Y es desde ese lugar de refugio que llega la promesa: os restauraré el doble. Dios no promete devolverte lo mismo, sino algo mejor, porque su justicia no se conforma con empatar el marcador, sino con multiplicar lo que el enemigo te robó. Cuando Él restaura, lo hace con interés. Quizá perdiste relaciones, recursos, años de esfuerzo, pero Dios puede transformar cada pérdida en una lección de oro y cada herida en un punto de partida. Lo que parecía un final, en sus manos se convierte en un nuevo comienzo. Ser prisionero de esperanza es una identidad, no un sentimiento pasajero. Significa estar atado, no al pasado, sino a la promesa. La esperanza bíblica no es optimismo ingenuo ni deseo sin fundamento. Es una certeza firme en que Dios cumplirá lo que dijo. Cuando te aferras a esa esperanza, las circunstancias dejan de tener la última palabra. Aun cuando el panorama no cambie, algo en ti cambia primero. Es como si tu alma dijera: no entiendo cómo, pero sé que Dios está obrando. Y eso basta para seguir caminando. Dios mismo es quien te convoca: volveos a la fortaleza. No es un llamado al esfuerzo, sino a la rendición. Él te busca incluso cuando te sientes disperso o cansado, y lo hace con ternura, pero también con poder. No dice: tal vez te restaure, dice: os restauraré el doble. Eso revela su justicia. No solo repara el daño, lo redime. No solo devuelve lo que se perdió, hace que ese proceso te prepare para sostener más. Por eso, cuando Dios te da el doble, no es solo para ti, es para que bendigas a otros. Pero esta promesa también te invita a responder. Regresar a la fortaleza implica retomar hábitos de gracia, la oración constante, la lectura de la palabra, la comunidad de fe. Esos son los muros que protegen tu esperanza. Cuando oras, reconstruyes desde dentro. Cuando te llenas de su palabra, tu mente se ordena. Cuando te rodeas de personas que creen, tu fe se expande. Y en ese entorno, la esperanza deja de ser teoría y se convierte en una disciplina. Hablar como quien espera el doble. Actuar como quien sabe que el doble viene. Dios quiere que tu esperanza tenga dirección, no ansiedad. El doble de Él llega en su tiempo perfecto. No te compares con otros, porque la porción que Dios tiene para ti está diseñada a tu medida. Lo que a ti te toca no se lo entregará a nadie más. Aprende a leer las señales del doble. Puertas que se cierran porque un ciclo terminó. Nuevas alianzas que traen paz. Gozo estable que no depende de lo externo. Esas son las huellas del cumplimiento. Anótalas. No dejes que la memoria espiritual se pierda, porque ahí está tu testimonio. Del valle de Acor a la puerta abierta. Hay momentos en los que Dios permite que entremos en un desierto, no para castigarnos, sino para encontrarse con nosotros sin distracciones. En Oseas 2:14 dice: «He aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón». ¡Qué imagen tan profunda! El desierto, ese lugar que simboliza soledad y sequedad, se convierte en el escenario donde Dios susurra lo que no podría decirnos en medio del ruido. No es un lugar de abandono, sino una cita íntima.
A veces, cuando todo se detiene y parece que nada avanza, es porque el cielo ha decidido que es momento de sanar el alma. Dios te lleva aparte, no para aislarte, sino para curarte. Te separa del bullicio para que puedas escucharlo de nuevo. Y fíjate en lo que promete después. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Acor fue un lugar de tragedia, un sitio de dolor en la historia de Israel. Pero Dios lo transforma en puerta. Lo que antes fue símbolo de pérdida se convierte en punto de acceso a algo nuevo. Así es como Él obra. Redime los lugares donde más sufriste. Esos espacios de vergüenza, de caída o de error son los mismos que Dios puede usar para mostrarte su fidelidad. Lo que hoy parece un valle de lágrimas, mañana puede ser la puerta abierta hacia un tiempo de gozo. Y lo más hermoso es que en ese lugar, dice el texto, ella cantará como en los tiempos de su juventud. Dios no solo restaura tus circunstancias, también devuelve tu canción, esa alegría que pensabas que ya no volvería. Cuando Dios habla al corazón, no da discursos teóricos, va directo a la raíz. Él no solo alivia el síntoma, sana el origen. Por eso muchas veces la conversación en el desierto duele, porque saca a la luz lo que habíamos escondido. La herida, el temor, la culpa. Pero es un dolor sanador, porque cuando Dios habla no condena, libera. Su voz no juzga, limpia. Y justo ahí, cuando piensas que no hay fruto posible, Él te sorprende. Le daré sus viñas desde allí. La restauración no llega después del desierto, empieza dentro de él. En el lugar donde lloras, Él empieza a plantar nuevas semillas. Este pasaje revela la ternura del carácter de Dios. Es pastor que busca a su oveja perdida y esposo que restaura la relación. Él no te expone para avergonzarte, sino para abrazarte. Corrige sin humillar, enseña sin gritar. Y además tiene el poder de resignificar. Donde hubo caída, Él pone una señal de su gracia. Donde hubo derrota, planta un altar de testimonio. No borra el pasado, lo transforma en memoria de redención. Por eso, donde lloraste, cantarás. No como si nada hubiera pasado, sino porque en ese lugar descubriste su fidelidad. Pero para vivir eso, hay que dejar que Él guíe el proceso. Y eso requiere docilidad. No todos los desiertos son castigos, pero todos son oportunidades. Dios te invita a soltar el control, a dejar de querer entenderlo todo y a aprender a escuchar más. Cuando dejas que Él marque el ritmo, el desierto deja de ser un lugar de desesperación y se vuelve un aula de transformación. Es el espacio donde la fe madura. También hay algo que este pasaje nos enseña: la importancia de la memoria espiritual. Dios quiere que recuerdes cómo te ha salvado antes. Oseas menciona que el canto volverá como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Es decir, volverás a cantar como cuando Dios te liberó por primera vez. Recordar las victorias pasadas reaviva la esperanza para las batallas presentes. Cuando haces memoria de su fidelidad, te das cuenta de que si te sacó antes, volverá a hacerlo. El desierto también enseña a esperar con dirección. No se trata de quedarse quieto, sino de escuchar. Reserva un tiempo fijo para oír su voz. Abre la Biblia, guarda silencio, escribe lo que sientes. Es un ritual de encuentro, no de rutina. Y mientras esperas, empieza a actuar en lo práctico. Reconcíliate con alguien. Termina ese trámite que pospusiste, da ese paso pequeño que sabes que Él te pide. La esperanza abre puertas concretas. Él restaura mi alma. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Es el cansancio del alma, ese que se siente cuando cargas culpas, cuando vives con ansiedad o cuando todo parece un peso. David lo entendió cuando escribió en el Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¡Qué poderosa promesa! Dios no solo restaura lo que está roto por fuera, comienza por dentro.
porque antes de enderezar tus pasos, Él sana tu interior. Y es que muchas veces no necesitamos que cambien las circunstancias, sino que cambie lo que las circunstancias han provocado en nosotros. Confortará mi alma no significa que Dios te adormece el dolor, sino que te fortalece. Confortar en su raíz significa dar fuerza, no distraer. Es como si Él pusiera su mano sobre tu corazón y dijera, todavía puedes. Y en ese toque invisible, algo se renueva. Recuperas claridad, motivación, ganas de seguir. Él no te quita la carga, te da nuevas fuerzas para llevarla con propósito. Y cuando el alma es restaurada, la visión vuelve. Lo que antes parecía imposible, ahora parece alcanzable. Lo que te había drenado, ya no te domina. Después David dice, me guiará por sendas de justicia, es decir, por caminos correctos, en el momento correcto, al ritmo correcto, porque a veces caminamos rápido, pero no en la dirección que Dios quiere. Nos movemos por ansiedad o por miedo y terminamos agotados. Pero cuando el pastor guía, todo se ordena. No hay pasos de más ni de menos. Y fíjate en el detalle, por amor de su nombre. No lo hace porque lo merezcamos, lo hace porque su nombre está comprometido con nuestra restauración. Su reputación está ligada a nuestra historia. Él cuida de ti no solo porque te ama, sino porque ha puesto su nombre sobre tu vida. Eso significa que cada paso que das, Él lo usa para reflejar su fidelidad. El corazón del pasaje muestra el carácter de Dios como pastor, no uno distante sino cercano. El pastor camina delante de sus ovejas, las guía paso a paso, y cuando alguna se pierde, la busca. Esa es la imagen. Su vara y su cayado, dice más adelante David, infunden confianza. La vara corrige, el cayado protege. Así también, Dios te corrige sin destruirte y te protege sin sofocarte. Te enseña, te redirige, te abraza. Cada corrección de Dios es una prueba de su cercanía, no de su rechazo. Y lo más bello, Él te guía de manera que su nombre sea honrado. No solo quiere llevarte a la meta, quiere hacerlo de una forma que glorifique su carácter. La restauración no es solo para tu bienestar, es también para tu testimonio. Cada vez que sigues su dirección y eliges lo justo, estás diciendo al mundo, Dios sigue siendo fiel. Cuando vives conforme a su justicia, estás reflejando su nombre, y eso es más grande que cualquier logro personal. Pero este versículo también revela algo sobre nosotros. La restauración comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de guía, cuando dejamos de pretender que lo tenemos todo bajo control. Esa dependencia no es debilidad, es salud espiritual, porque solo cuando aprendes a reposar puedes avanzar con fuerza. Hay personas que corren tanto que olvidan detenerse a beber del agua del Espíritu. Dios no te pide productividad, te pide conexión. En su ritmo hay trabajo y hay descanso. Si aprendes a moverte a su compás, tu vida tendrá paz incluso en medio del esfuerzo. Seguir las sendas de justicia también requiere obediencia práctica. No se trata de sentir, sino de actuar correctamente, aunque el proceso sea lento. Hoy el mundo premia la velocidad, pero Dios premia la fidelidad. No te preocupes si otros parecen avanzar más rápido. Lo importante no es llegar antes, sino llegar bien. Cuando eliges la verdad, la misericordia y la integridad, estás caminando en la senda de justicia. Y esas tres cosas siempre producen fruto. Si algo que haces no cumple con esas tres, no es tu camino. Transformados para recibir lo nuevo. Vivimos rodeados de moldes invisibles. El mundo te dice cómo deberías pensar, sentir, decidir y hasta soñar. Pero fíjate lo que enseña Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, no te amoldes al ruido del entorno, deja que Dios te moldee desde dentro.
porque una mente sin renovar interpreta las pérdidas como finales, no como procesos. Cuando tu manera de pensar sigue los patrones del miedo, la comparación o la escasez, terminas repitiendo los mismos ciclos. Pero cuando tu mente es transformada por Dios, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías ruinas. La transformación empieza en el pensamiento. No se trata de cambiar lo que haces, sino de cambiar la manera en que piensas sobre lo que haces. Si tu mente sigue atrapada en pensamientos viejos, tu vida seguirá el mismo guión. El apóstol Pablo lo dice claro: no os conforméis, no te adaptes a las narrativas de dolor, a los guiones del fracaso o a la idea de que nada puede mejorar. Rompe con eso. Aprender a pensar diferente es un acto de fe, y eso comienza filtrando tus propias noticias internas, esos pensamientos que te dicen: no vas a poder, ya es tarde, esto siempre será igual. No todo pensamiento merece tu atención, ni todo sentimiento es verdad. Aprende a discernir qué voz estás escuchando, la del miedo o la de Dios. Transformarte no significa tener todo bajo control, significa entregarle el control a Dios para que reescriba lo que en tu mente se deformó. Y eso a veces incomoda, porque renovar la mente es preferir la verdad antes que la comodidad. Es mirar lo que duele y decir: Señor, enséñame lo que no entiendo. Lo que piensas repetidamente, lo terminas practicando. Por eso, si llenas tu mente con esperanza, tu vida empezará a reflejarla. No puedes tener pensamientos de derrota y esperar una vida victoriosa. La mente renovada es un terreno fértil donde Dios planta su propósito. Renovar no es maquillar lo viejo, es reemplazarlo. Es sustituir la mentira por promesa, la culpa por gracia, la desesperanza por fe. Y ese intercambio sucede con la palabra de Dios. Cada versículo que meditas es como una línea nueva en el código de tu mente. La palabra reescribe tus circuitos de pensamiento y poco a poco te das cuenta de que ya no reaccionas igual, ya no hablas igual, ya no decides desde el miedo. Porque la renovación es práctica, no teórica, y la voluntad de Dios, esa que dice que es agradable y perfecta, no se descubre de golpe, se comprueba caminando. Cada paso de obediencia confirma la ruta de restauración. Todo esto está profundamente ligado a tu identidad. Si piensas como huérfano, vivirás buscando aprobación, pero si piensas como hijo, vivirás desde la herencia. Una mente renovada sabe que no necesita competir porque ya fue elegida. Cuando recuerdas quién eres en Cristo, tomas decisiones más sabias. La identidad sana te libra del pánico. No necesitas correr detrás de nada, porque lo que es tuyo llega en el tiempo de Dios. Y para sostener esa renovación necesitas hábitos simples, oraciones breves pero constantes, gratitud diaria y orden en lo pequeño. Sin hábitos, incluso lo que Dios restaura puede perderse. Esperar en Dios no significa quedarte inmóvil. Es una espera inteligente que evalúa puertas antes de entrar por ellas. No todas las oportunidades vienen de Él. Si algo no es bueno, agradable y perfecto, no es tu puerta. La renovación mental te da discernimiento. Te enseña a elegir lo que trae paz, no lo que solo brilla. Y cuando la mente cambia, también cambian las señales que sigues. Ya no persigues emociones, sino dirección. Una mente transformada se reconoce porque tiene paz creciente, claridad de propósito y coherencia entre lo que cree y lo que hace. Es importante registrar tus avances, por pequeños que sean. Cada cambio es una evidencia de que el Espíritu está trabajando. Todo hermoso a su tiempo. ¿Cuántas veces has sentido que el tiempo corre más rápido de lo que puedes manejar? Que todo avanza, menos tú. Miramos el reloj, los calendarios, las metas, y sentimos que la vida se nos escapa entre las manos. Pero el libro de Eclesiastés nos recuerda algo que rompe esa ansiedad.
todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en el nuestro, sino en el suyo. Dios tiene una agenda que no obedece a la prisa del mundo, y aunque a veces parezca que se retrasa, en realidad nunca llega tarde. Lo que Él prepara llega justo cuando tu corazón y tu carácter están listos para recibirlo. La demora no es negación, es maduración. Nos cuesta entenderlo porque vivimos en una cultura que glorifica lo inmediato. Queremos resultados ya, oraciones respondidas ya, promesas cumplidas ya, pero el tiempo de Dios no funciona como el reloj humano. Él no solo trabaja en lo que pediste, trabaja en ti para que puedas sostenerlo. A veces Dios detiene lo que esperas, porque si te lo diera antes, lo perderías. El proceso no es un castigo, es entrenamiento. Es ahí donde aprendes paciencia, fe, discernimiento. El tiempo de Dios no solo produce cosas bellas, produce personas con corazones bellos. Él cuida tanto el qué como el cómo. Por eso, mientras tú esperas el resultado, Dios está formando tu carácter. El texto también dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Esa frase es poderosa. Significa que dentro de ti hay un anhelo por algo más grande que el tiempo que conoces. Por eso, nada temporal puede llenar completamente tu alma. Hay algo en ti que siempre está mirando más allá, deseando lo eterno, buscando lo que solo Dios puede dar. Esa semilla de eternidad no es para desesperarte, sino para recordarte que tu vida está conectada a un propósito eterno. Y cuando entiendes eso, la paciencia deja de ser una tortura y se convierte en una forma de adoración. También hay momentos en que no vas a entender nada. Habrá etapas donde los planes de Dios te parecerán confusos o incluso contradictorios. Pero ahí es donde entra la humildad espiritual. Aceptar que no todo se puede comprender y que adorar en medio de lo incierto también es una forma de fe. La fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en quien las tiene. Dios ve el principio y el fin de tu historia, y aunque tú solo ves un tramo, Él ya tiene asegurado el resultado. Tu tarea no es entender todo el mapa, sino caminar con confianza en el tramo que te toca. Aprender a vivir en el ritmo de Dios también significa respirar con Él, saber cuándo avanzar y cuándo detenerte. A veces, el mayor acto de fe no es moverse, sino descansar. El descanso también es espiritual. Hay poder en pausar, en decir, hoy no corro, hoy confío. Dios no te pide velocidad, te pide sincronía. Cuando caminas en su ritmo, descubres un tipo de paz que no depende del calendario, y mientras esperas, hay hábitos que te sostienen, la oración de entrega, la gratitud diaria, la constancia silenciosa. Esperar bien te prepara para recibir bien. Cuando es tiempo, las puertas se abren sin que tengas que forzarlas. No se trata de manipular, empujar o insistir hasta el cansancio. El favor de Dios no necesita trampas ni estrategias humanas. Cuando llega su tiempo, todo encaja con una paz que no se explica, pero se siente. Esa paz es la señal de que estás en el centro de su voluntad. Y si no hay paz, espera. Dios no se mueve en la prisa, se mueve en la perfección. Él también te confirma con señales, una palabra que se repite, un consejo sabio, una circunstancia que se acomoda sin tu esfuerzo. Todo converge cuando el cielo dice, ahora. Lo que el ladrón quitó, Cristo lo supera. Hay momentos en los que te das cuenta de que algo te fue robado. No necesariamente dinero o cosas materiales, sino algo más profundo. La paz, la alegría, la motivación para seguir. Y es que el enemigo opera de manera sutil. No siempre llega con grandes ataques. A veces lo hace con distracciones, con pensamientos de desánimo, con comparaciones que te vacían por dentro. Jesús lo dijo claramente en Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa frase no es solo una advertencia,
es una promesa. Cristo no vino a ofrecerte una vida mínima, vino a darte plenitud. Pero para recibirla, primero hay que identificar lo que fue robado. A veces el enemigo te roba la paz a través de la preocupación constante, o te roba el gozo con el peso de la culpa, o te roba el propósito haciéndote creer que ya no sirves, que es demasiado tarde. Y lo más peligroso es que te acostumbras a vivir sin eso, como si fuera normal, pero cuando nombras lo que perdiste, rompes el engaño. Cristo contrapone esa pérdida con abundancia. No hablo de abundancia material, sino de plenitud interior, paz en medio del caos, gozo que no depende de circunstancias, propósito que da sentido incluso a las pruebas. El primer paso es discernir las fuentes. No todo lo que pasa viene de Dios. Él prueba para formar, pero nunca destruye. El ladrón divide, Dios integra. Si algo te aleja de la fe, te aísla de los demás y apaga tu esperanza, no viene del Señor. Y si algo te reta, pero al mismo tiempo te purifica y te acerca a Él, entonces sí, es parte del proceso divino. También hay puertas de entrada que el enemigo aprovecha. Pensamientos que toleramos, ambientes que drenaron nuestra fe, hábitos que abrieron grietas. Cerrar esas grietas es parte de proteger tu restauración. No se trata de miedo, sino de discernimiento. No puedes vivir en abundancia si sigues alimentando lo que te roba la vida. Pero lo más poderoso de todo es entender que la vida abundante no es un estado emocional, es una persona, Cristo mismo. No se trata de acumular logros espirituales, sino de tener comunión diaria con Él. La abundancia no se mide en cuánto tienes, sino en cuán conectado estás con el dador. Cuando haces espacio para su presencia, en la oración, en la palabra, en el silencio, todo lo demás empieza a alinearse. La verdadera plenitud llega cuando ordenas tus amores. Cuando Dios está primero, todo lo demás encuentra su lugar. Jesús lo dijo en Mateo 6. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Vivir en abundancia también implica cambiar la mentalidad. La escasez no está afuera, está dentro. Una mente que duda del cuidado de Dios vive comparándose, quejándose, temiendo perder. Pero cuando crees que Dios provee para cada propósito, la envidia se disuelve. La gratitud se convierte en tu defensa diaria. Y ahí ocurre un milagro. Comienzas a dar sin miedo. La generosidad es una señal de abundancia. Lo que das no te empobrece, te multiplica. En el reino de Dios, el agua que fluye se mantiene pura, la que se estanca, se pudre. La abundancia no se acumula, se comparte. También hay que aprender a vigilar, porque el ladrón no deja de intentar entrar. Los robos no siempre son grandes ataques, a veces son fugas pequeñas, un cansancio que no sanas, un aislamiento prolongado, una mirada cínica que reemplaza la fe. Detectar esos robos tempranos es vital, y la respuesta no es huir, sino restaurarte con descanso, comunidad y adoración. El descanso te recalibra, la comunidad te sostiene, y la adoración te centra. Además, necesitas blindarte con principios firmes. Verdad, integridad, misericordia. Sin esos pilares, la abundancia se fuga. Puedes tener éxito, pero sin paz. Puedes tener logros, pero sin propósito. Vestidos para recuperar lo perdido. Hay batallas que no se ven, pero se sienten. Esas que libras dentro de ti cuando intentas avanzar y algo invisible parece frenarte. Efesios 6:11 nos recuerda una verdad poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La restauración espiritual no ocurre en terreno neutral, siempre hay resistencia. Cuando Dios comienza a devolverte lo que el enemigo robó, tu paz, tu fe, tu propósito, el adversario intentará recuperarlo. Por eso necesitas más que motivación, necesitas armadura. Sin ella, lo que recuperas hoy puede escaparse mañana.
Pero cuando te vistes de Dios, no solo sobrevives, permaneces firme. Esa armadura no es simbólica, es una realidad espiritual que se activa cada día. No se trata de una fe de ocasión, sino de un hábito diario. Vestirse de Dios es recordar que la fortaleza no nace de tu carácter, sino del equipamiento del cielo. Las acechanzas del enemigo no siempre son ataques directos. A veces llegan disfrazadas de pensamientos sutiles, mentiras, distracciones, acusaciones. Esas son las trampas que te roban enfoque. Pero cuando estás vestido con la verdad, la justicia, la fe y la salvación, nada puede quebrarte. La armadura te permite reconocer la trampa antes de caer en ella. Pablo detalla las piezas de esa armadura, y cada una tiene un propósito. El cinturón de la verdad es lo primero. Sin verdad, todo se desajusta. Es la base que sostiene el resto del equipo. Vivir con verdad no es solo decirla, es alinear tu vida a ella. La verdad ajusta, incomoda, pero también libera. Luego está la coraza de justicia que protege el corazón, porque si algo quiere herir el enemigo, es tu motivación. La justicia no es perfección, es integridad. Hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve. Cuando actúas con justicia, blindas tu interior contra la culpa y la manipulación. El siguiente elemento es el calzado del Evangelio de la Paz. Fíjate que habla de movimiento, avanzar, caminar, llevar buenas noticias. La paz de Dios no te inmoviliza, te impulsa. Caminar en paz es avanzar sin ruido, sin perder la calma. Después viene el escudo de la fe, ese que apaga los dardos del enemigo. Los dardos son pensamientos, temores, insinuaciones de duda. La fe no los evita, los extingue. Cada vez que respondes con confianza en Dios, estás levantando ese escudo. Y mientras lo haces, descubres que los ataques pierden fuerza. La mente también necesita protección. Por eso, el yelmo de la salvación cubre tus pensamientos. Cuando recuerdas que eres salvo, que tu historia tiene redención, ya no tomas decisiones desde el miedo, sino desde la libertad. El enemigo quiere que te sientas indigno, pero el yelmo te recuerda que eres amado, perdonado y elegido. La culpa se disuelve cuando la salvación es tu casco, y luego está la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Es la única pieza ofensiva. Con ella no solo resistes, atacas. Declarar la Escritura desarma las mentiras. Jesús mismo venció al tentador con un escrito está. La palabra no solo informa, transforma. Pero la armadura no estaría completa sin oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. La oración es el aire que mantiene funcional cada parte de la armadura. Orar no es repetir frases, es mantenerte conectado con la fuente. La intercesión, además, fortalece la comunidad. Cuando oras por otros, refuerzas tu propio escudo. Y la perseverancia en la oración es más importante que la intensidad aislada. No se trata de orar una vez con fuerza, sino de hacerlo todos los días con constancia. Lo que se construye con perseverancia, el enemigo no puede derribar. Hazlo práctico. Cada mañana, dedica unos minutos a tu rutina de armadura. Confiesa una verdad que te sostenga. Realiza un acto justo. Da un paso de paz. Y apaga un dardo con fe. Termina declarando una promesa. Y al final del día, haz un chequeo nocturno. Pregúntate, ¿en qué parte de mi armadura fui débil hoy? Si algo se aflojó, arrepiéntete, ajústalo y vuelve a vestirte. La restauración no es un evento, es una práctica diaria. Recuerda, la armadura de Dios no solo te protege, te mantiene estable. Te permite conservar lo que Dios ya te devolvió. Cuando estás vestido con ella, ningún ataque puede despojarte de lo que el cielo te entregó. Así que declara con fe, me visto de tu armadura, Señor. Permanezco firme, guardo mi paz y camino hacia la bendición más grande, porque cuando estás cubierto por Dios, no hay batalla que pueda vencerte. Yo hago nuevas todas las cosas,
Imagina por un momento esa escena, el cielo abierto, el trono de Dios resplandeciendo con una luz que no necesita sol, y una voz majestuosa declarando, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Esa no es solo una frase simbólica, es una promesa absoluta. En esas palabras hay autoridad, esperanza y final feliz. Quien está sentado en el trono no es un observador de tu historia, es su autor. Él no improvisa. Todo lo que sucede, incluso lo que no entiendes, está bajo su control soberano. Y cuando Dios habla, no propone, decreta. Su voz no solo anuncia cambio, lo crea. Por eso dice también, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, puedes anotarlo, confiarlo, vivirlo, porque se cumplirá. Este pasaje de Apocalipsis nos muestra el cierre perfecto de la historia humana. La restauración total, definitiva y gloriosa. No se trata de un simple arreglo temporal o un parche emocional. Se trata de una nueva creación, una realidad donde nada del pasado puede contaminar lo que viene. La promesa de Dios no es reparar lo roto para que funcione de nuevo, sino transformarlo por completo. Esa esperanza futura es la que sostiene nuestra perseverancia presente. Cada lágrima, cada espera, cada oración que parece no tener respuesta, tiene sentido a la luz de este final. Cuando recuerdas que el guión ya está escrito y termina en victoria, la ansiedad del presente pierde poder. Dios no improvisa victorias, las ha decretado desde antes del principio. En el cielo no hay quizás, hay certezas, y una de esas certezas es esta. Tu historia termina bien, porque no se trata de tus méritos, sino de su fidelidad. El que comenzó la obra la perfeccionará. Por eso, no vives para alcanzar la victoria, vives desde la victoria. Jesús ya venció, y ese triunfo se manifestará plenamente en el día en que todo sea hecho nuevo. Ese será el día en que el dolor dejará de tener memoria, cuando las lágrimas dejarán de tener sentido y la muerte dejará de existir. Esa promesa no solo nos consuela para el futuro, nos da fortaleza hoy. Saber que lo eterno ya está decidido cura la ansiedad temporal. Y me encanta que en este versículo Dios no solo promete, también ordena, escribe, porque Él sabe que la fe se sostiene con memoria. Lo que escribes, lo recuerdas. Lo que recuerdas, lo crees. Y lo que crees, lo vives. Registrar las promesas de Dios es como levantar anclas en medio de las tormentas. Cuando el alma se agita, puedes leer lo que Él ya te habló y decir, esto sigue siendo verdad. La palabra escrita de Dios es más estable que cualquier circunstancia cambiante. Cuando Él dice, yo hago nuevas todas las cosas, no es una metáfora, es una acción continua. Ya lo está haciendo en ti, aunque aún no veas el resultado final. Lo nuevo de Dios no empieza cuando llegues al cielo, empieza aquí, en lo cotidiano. Cada cambio de carácter, cada reconciliación, cada paso hacia el perdón son primicias de esa nueva creación. Cuando Dios renueva tu mente, tu corazón y tus relaciones, te está dando adelantos del cielo. Y la adoración se convierte en un ensayo de lo que viene. Cada vez que levantas tus manos o agradeces incluso sin entender, estás participando de esa realidad eterna. Adorar reposiciona tu alma, te saca del caos de la hora y te centra en la verdad del siempre. Esperar ya no se siente igual cuando lo haces adorando. La fe que canta, incluso en medio de lo incierto, abre horizontes. Y ese canto también sana, porque transforma la queja en gratitud y el miedo en confianza. Cuando hablas esperanza, siembras esperanza. Tu testimonio puede encender la fe en otros, recordándoles que la nueva creación ya está en marcha. Dios no solo te restaura a ti, sino que te convierte en portador de su renovación, porque lo hará. Todo será nuevo, lo roto será restaurado, lo perdido será hallado, y lo que parecía acabado será transformado en gloria.
Así que, aunque aún no lo veas, celebra desde ahora. Declara con convicción: el que está en el trono hace nuevas todas las cosas. Confío en su fidelidad. Me preparo para la bendición más grande, porque en Cristo la historia no termina con un punto final, sino con una nueva creación, y tú formas parte de ella.